a los cuerpos vertebrales, por delante de estos cuerpos vertebrales, por eso tienen el nombre de prevertebrales. Ya. En cuanto a sus orígenes e inserciones, vamos a ver que la mayoría se insertan, bueno, en la superolateral se va a insertar en la apófisis basilar, bien, en la apófisis basilar o en la porción basilar del occipital, y también va a tener otras inserciones en las apófisis transversas anteriores o tubérculos transversos anteriores, ¿ya? Tubérculos anteriores de las apófisis transversas también se le conoce. Y ahora, en cuanto a la porción longitudinal, netamente se inserta en cuerpos vertebrales, ya sean cervicales y entre la primera y las segundas torácicas, cuerpos vertebrales. Y en la porción inferolateral también va a tener un origen en los tubérculos anteriores, en las apófisis transversas y en los cuerpos vertebrales torácicos. Sin nada más que decir, tengan la perspectiva de que se encuentra anterior a los anterior a los cuerpos vertebrales. Bien adosado. Ya. Y algo importante es que en cuanto al músculo largo del cuello, estoy equivocado. No se inserta en la porción basilar, se inserta en el tubérculo anterior del atlas. El que se inserta en la porción basilar es el músculo largo de la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿cuál tiene origen en la porción basilar? Tenemos al músculo largo de la cabeza, ¿ya? El largo de la cabeza se inserta en la porción basilar. Y el largo del cuello no, solo en el tubérculo anterior del atlas, ¿ya? El largo del cuello es el que está más adosado a lo que es a los cuerpos vertebrales y a las vértebras cervicales anteriormente. Luego tenemos al recto anterior del cuello, vamos a verlo más acá. Es esto es lo que está acá moradito, pero se nota bien, así que acá. Este de acá, lo que ven, vendría a ser el músculo recto anterior de la cabeza. Este es el músculo recto anterior, donde tiene su origen en la cara anterior. Bueno, a ver, esta no es, pero estaría acá en la cara anterior del atlas, o de la masa lateral del atlas, y va a terminar acá, en la porción basilar del occipital, en la cresta sinostosa con la cresta muscular. Entonces, vean acá. Noten que este lo que está acá, este músculo de acá, lo que está acá posteriormente, vendría a ser el músculo recto anterior de la cabeza, y acá vemos un tensión en la porción basilar del occipital. Y lo que está acá anterior, básicamente ya vendría a ser el músculo largo de la cabeza, ¿ya? Todo lo que termine con la cabeza, sí o sí va a prestar inserción a nivel de la base del cráneo, o del cráneo, ¿no? Por eso de la cabeza. Entonces, recapitulando, acá tenemos al músculo largo de la cabeza, acá también seccionado, y acá tenemos, por detrás de este tenemos al músculo recto anterior de la cabeza, y también tenemos al largo del cuello. Ahora también tenemos al recto lateral de la cabeza, que vendría a ser este de acá, donde presta su inserción en el tubérculo yugular del occipital, ¿ya? En la porción, ya en el proceso yugular o tubérculo yugular del occipital, ahí, noten, acá se encuentra esa porción del occipital, y termina en la apófisis transversa del atlas. Acá noten, apófisis transversa del atlas, largo de lateral de la cabeza, ¿ya? Entonces, a ver si les pregunto, a ver, vamos de superficial a profundo. ¿Qué músculo es este acá? Te orientan. No me da. Ya. De acá, el que estoy señalando acá, ¿qué músculo es? El músculo largo de la cabeza,
ya, largo de la cabeza. Yendo un poco más profundo tenemos al músculo, acá lo que está acá, vendría a ser recto anterior de la cabeza, y más profundo tenemos al músculo largo del cuello que está acá, con sus tres porciones, superolateral, longitudinal y la inferolateral. Y por último, lo que está lateralmente tenemos al recto lateral de la cabeza. Todos estos músculos se insertan a nivel del, bueno, tienen relación en cuanto a su inserción con el hueso occipital, excepto cuál, al largo del cuello. Ya el largo del cuello no tiene relación con el occipital. Todo lo demás sí. Bien, entonces todos tienen, todos estos de acá, todos tienen están en relación con el que es con el hueso occipital, excepto el largo del cuello. A ver, vamos a avanzar. Luego tenemos al profundo lateral, que ya les adelanté también. Profundo lateral tenemos al músculo recto lateral de la cabeza, que ya les mencioné. Y esto ya es importante, los músculos escalenos. Tenemos un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. Entre el escaleno anterior y medio se forma el hiato interescalénico. ¿Ya? Entonces vean acá. Lo que está de verde es el músculo escaleno anterior y lo que está de celeste es el músculo escaleno medio. Entre ambos forma un triángulo denominado, o un hiato, o un triángulo denominado triángulo interescalénico, porque se encuentra entre el escaleno anterior y medio. ¿Cuál es su contenido? Por el momento grábenselo, la arteria subclavia, ¿ya? Ahora, anteriormente a la escalera anterior, recuerden esto siempre, no que olviden, pasa la vena subclavia, ¿ya? Entonces, ¿qué se encuentra entre la vena subclavia y la arteria subclavia? El músculo escaleno anterior. Ahora, en cuanto a su origen e inserción, van a ver que se inserta en los tubérculos anteriores de las apófisis transversa de las vértebras cervicales y termina en la primera costilla, ¿ya? En un tubérculo conocido como tubérculo de la primera costilla o también llamado como tubérculo del Lisfranc. ¿Ya? Entonces vean acá, este vendría a ser el escaleno anterior. Esto es importante, sus relaciones topográficas. Ahora, entonces ya hemos visto, ¿no? Este de acá, ¿qué creen que es? Escaleno anterior, de acá, medio. Ahora hablemos del medio. El medio va a tener también sus orígenes en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Había una nematenia que es 37, la mayoría se inserta del 3 a la 7, ¿ya? Entre ese rango, C3 a C7, en cuanto a las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Entonces el escaleno medio se dirige y también se dirige para inferior y también termina insertándose en la primera costilla, por detrás del escaleno anterior. Y así, repito, forman el triángulo interescalénico o el triángulo el triángulo infraclavicular, también creo que era conocido. Ya. Y por último tenemos, igual, importante, escaleno posterior, que vendría a ser lo que está acá, el escaleno posterior. Ya lo que está acá de rojo, que está más posterior. Ya donde se inserta en las apófisis transversas, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas. Acá vean las apófisis transversas de las vértebras cervicales y termina insertándose en la segunda costilla, ¿ya? Entonces, recapitulando, el escaleno anterior y el escaleno medio se insertan en la primera costilla. El escaleno posterior se inserta en la nivel de la segunda costilla, ¿ya? Eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? ¿Ninguna? ¿Me escuchan, verdad? No, ninguna. Ya. Me dicen si se escucha claro. Y entonces ya hemos visto. Ya, a ver acá.
Vamos a intentar reconocer. Este músculo de acá es el recto lateral de la cabeza. Acá tenemos los laterales, ya no hay nada que reconocer. Ahí acá, miren, de acá, músculo, escaleno anterior, lo que está posterior a este es el escaleno medio, y entre ambos noten que pasa la arteria subclavia. Y acá también podemos repasar un poco de angiología. Acá vemos al arco coronario, ven cómo nace el tronco brachiocefálico del lado derecho, y ven cómo nace por separado la arteria carótida común o primitiva y la arteria subclavia por separado. Entonces noten, ¿no?, cómo va ascendiendo, y entonces la arteria subclavia asciende, continúa su trayecto y pasa entre ambos escalenos, ¿ya? Y así en ese trayecto obviamente va a dejar una serie de ramas, ¿no? Acá tenemos el tronco cervical, la arteria supraescapular, la arteria torácica suprema, la arteria mamaria interna, y etcétera, etcétera, que luego lo vamos a ver. Y acá también, bueno, ¿notan? Entre ambos, escaleno medio seccionado y escaleno anterior seccionado. Ahora, anteriormente al escaleno anterior, que teníamos la vena subclavia. Y acá vamos a ver un poco también de angiología más adelante, cómo se forman las venas. El trayecto en cuanto a las venas es en reverso, sino que no podemos decir que de acá nace esta vena y nace esta vena, sino que todo nace desde arriba. Las venas cerebrales, las venas temporal superficial, todas se van uniendo poco a poco, y van cada vez formando una vena más grande, y después ahí donde termina, ¿no? Y por ende a esta de acá lo que no se le dice ramas, porque no están haciendo de acá, no son sus ramas. Las ramas, así el origen está arriba, es pequeñito, va de pequeño a grande. Sin embargo, la arteria va de grande a pequeñito, ¿ya? A estas de acá lo que se separa, ¿no?, se le denominan confluencias, no, afluentes. Afluente de la vena cava superior, afluente de la vena cava superior. En cuanto a la vena, tenemos dos venas: vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha. Luego recién se divide la vena subclavia y la vena carótida común. No, la vena yugularia. Entonces, a ver qué más tenemos. Acá vean, igual, reconozcan escaleno anterior, escaleno posterior, arteria subclavia, ¿no? Y acá también vean a la aorta, miren, esta ya es una imagen real: tronco brachiocefálico, arteria carótida común, arteria subclavia. Y acá tenemos también el nervio frénico, nervios perpendiculares. En cuanto a, lo voy a mencionar de forma completa ya. En cuanto al contenido del triángulo interescalénico, viene a ser lo siguiente, como principalmente la arteria subclavia y el plexo braquial. Plexo quiere decir la unión de varios nervios espinales, ¿sí? Ya, ahora vamos a avanzar a la siguiente parte, donde tenemos los suprayoideos, y acá hay una mnemotemia conocido como diga estilo mi general. Entonces dice así: diga de digástrico, estilo, de diga estilo, milo de mi, geni de general, digamos, ¿no? Diga estilo mi general. Entonces tenemos al digástrico, estiloideo, miloideo y al genioideo. Y ahora, ¿dónde se encuentran? Estos son suprayoideos, por ende tienen inserciones o se encuentran superiormente al huesoioides. Lo que vemos acá, a ver, pues acá. Lo que vemos acá es el huesoioides. Y esta foto igual también lo saqué del librito que tengo yo. El huesoioides, y vean que superiormente vamos a tener los siguientes músculos. Vamos a iniciar primero con el miloideo. El miloideo se va a insertar, su origen va a ser en cuanto anteriormente va a ser en la línea miloidea, bien, en toda su extensión de la línea miloidea,
de la mandíbula, ¿no? Después, las fibras, tanto las fibras laterales van a ir yéndose para medial y van a converger en una zona media que se vuelve un poco más fibrosa y terminan en la cara anterior o también conocido como en el cuerpo de huesioides, en la cara superior del huesioides. ¿Ya? Acá en medio se forma un rafe, es similar al rafe estilo mandibular, ¿no? Similar, como que una porción tendinosa del músculo miloideo y termina en el cuerpo del huesioides. Y entonces lo que está acá de moradito vendría a ser el miloideo. Ahora vamos a ir a lo que está un poco más... a ver, estamos en desordenados, pero ya. Lo que está más superficial va a ser este. De acá. ¿Notan? Este es lo que estoy señalando acá. Este es el músculo digástrico. Va a prestar sensación en la ranura digástrica. Da su tendón intermedio. Este tendón intermedio se encuentra en relación con el huesoides mediante una vaina, mediante una similar a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Ya una fibra tendinosa que me sostiene a este músculo y termina haciendo su reflexión yéndose para anterior y terminando en la fosita digástrica. La fosa digástrica de la mandíbula. Y ahí un músculo digástrico. Luego teníamos el siguiente plano que era el músculo miloideo, que ya lo hemos visto. Y acá vemos al músculo genioideo que se inserta en la apófisis geni inferior. ¿Ya? Acá tendría que insertar esta mala imagen. Acá, apófisis geni inferiores o espinas mentonianas inferiores, también conocidas. Se va para posterior y termina en el músculo geniogloso. Y parte también del músculo ioides, de hueso ioides, ¿ya? Genioideo, cuerpo de hueso ioides. Y por último, tenemos al músculo estiloideo, que también recapitulando, ¿no? Este músculo forma parte del ramillete riolano y tiene su origen en la apófisis estiloides y desciende y tiene distintas formas en las que se puede insertar al hueso ioides en el asta mayor. Una puede pasar totalmente lateral al músculo digástrico que está acá, otra en la que puede pasar totalmente medial al músculo digástrico que se encuentra acá, y otra en la que se puede dividir en dos porciones tendinosas, y a su vez también de esta forma sirve como su polea de una vaina tendinosa para que dé su polea de reflexión al músculo digástrico. Y entonces, eso. Planteando el intermedio, sí, eso pues. Entonces ahí tenemos a los suprayoideos que se encuentran superiormente al hueso yoideo. Acá vamos a ver, recapitular, vamos a ir de superficial a profunda, a ver si es que pueden, si intentan participar. A ver, ¿qué músculo vendría a ser este de acá? Este de acá que está señalando. Que tiene una porción tendinosa intermedia. Músculo tímidos, músculo digástrico. Luego tenemos al miloioideo, al genioideo y por último al estiloioideo. Ahora vamos con los infrayoideos. Allá. Vamos a ver los infrayoideos. Los infrayoideos vamos a tener lo siguiente. Tenemos lo que está más acá, más superficial, tenemos al externo, que se encuentra en relación con el esternón, ioideo, ahí dice también a su vez su origen, ¿no? Externo, ioideo. Luego tenemos al externo, tiroideo. Luego tenemos al homoioideo y al más profundo tenemos a lo que se encuentra acá, al tiroideo. Al tiroideo que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides, al esternoioideo que va desde el esternón hasta el hueso ioides, al esternotiroideo que va desde el esternón hasta el cartílago tiroides, y por último al homoioideo que va desde el omóplato, o sea, la escápula,
es un músculo digástrico, también vean acá su tendón intermedio, y termina también a nivel del hueso hioides. Vamos a ver acá. Entonces, acá vemos este vendría a ser el esterno hioideo, noten que va desde el hioides hasta el esternón, ¿ya? Por debajo de este, acá ya se encuentra seccionado, tenemos al esterno tiroideo, que se encuentra acá, noten, que sería este de acá, lo que estoy señalando este musculito, esterno tiroideo, y también tenemos al tiroideo, y lo que está más lateral, que es un músculo digástrico, tenemos al homoioideo, acá está. Esos son los músculos infraioideos. Vamos a ver, ir para atrás, acá. Vamos a seguir un cacho viendo lo que son los músculos suprayoideos, recapitulando, para que reconozcan, se acostumbren. Esto lo que ven acá vendría a ser el músculo digástrico, ¿ya? Lo que ven acá vendría a ser el músculo miloioideo. Esto lo que ven acá vendría a ser el músculo, ¿no? Este delgadito de acá vendría a ser el estiloioideo. Luego acá ya tenemos el remitiardiolano, ¿no? Acá vendría a ser el estilo gloso. Este vendría a ser el estilo faringeo. Ya está. Ahí tenemos sus músculos que se pueden ver. A ver, ¿qué más podemos ver antes de avanzar? A ver acá. Tenemos al esternoideo, al homoioideo. Y acá abajo tenemos al tiroideo. Ya acá también podemos ver, ¿no? El músculo esternoideo, por debajo del esternoideo y el tiroideo. Y acá vean de vuelta el músculo homoioideo. Ahora vamos a ver con la región posterior del cuello. Antes de pasar, también tenemos al grupo lateral, que vendría a estar conformado por el esternocleidomastoideo. Ya, esternocleidomastoideo, lo más lateral en cuanto a la región anterior. Y ahí ya menciona su originalización, ¿no? ¿Qué más podemos ver en esta imagen? A ver, lo hemos visto en el cadáver, la vena yugular interna, vendría a ser esta vena yugular interna. ¿Qué más hemos visto? Acá también tenemos al vientre anterior del músculo digástrico, miloioideo, la glándula submandibular. Acá tenemos a los ramos superficiales del plexo cervical, que luego lo vamos a ver supraclavicular. Este de acá vendría a ser la arteria tiroidea superior. Y bueno, ya, región posterior. En el plano posterior tenemos los siguientes músculos, vamos a ir de profundo a superficial. Al plano profundo posterior tenemos 4 músculos. Recto posterior menor, que va desde en la línea nucal inferior hasta el tubérculo posterior del atlas. Recto posterior mayor, que va desde en la línea nucal inferior también hasta la apófisis espinosa del axis, o sea C2. Luego tenemos al oblicuo superior, que va también desde la línea nucal inferior hasta la apófisis transversa del atlas, y al oblicuo inferior, que va desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis espinosa. ¿Ya? Entonces, no se puede sumar más. De acá a acá pasa el músculo recto posterior mayor. Ahora de acá a acá, recto posterior menor. Ahora de acá a acá, recto posterior, perdón, oblicuo mayor. Y de acá a acá, el oblicuo menor. Recto posterior mayor, posterior, perdón, menor,
posterior, mayor, oblicuo inferior, oblicuo superior. Todos en la línea nucal inferior. ¿Y cuáles son los músculos que se insertan en la apófisis espinosa del axis respecto a la región posterior al oblicuo inferior y recto posterior mayor? Ahora, acá ya menciona, ¿no? Su propio nombre menciona la organización. No es tan importante que sepan, pero vean cómo está más o menos dispuesto, ¿no? Acá ven los músculos del plano profundo posterior por transparencia. Luego se le adosa acá lo que ven acá más celestito, el músculo semiespinoso de la cabeza, y está lateralmente y ya se encuentra el músculo longuísimo de la cabeza, que se inserta en la apófisis mastoides y también parte de la línea, el labio inferior de la línea nucal superior, al igual que el músculo semiespinoso, labio inferior de la línea nucal superior. Ya ven, ¿no? Acá está, longuísimo y el semiespinoso. ¿Ya? Y acá continuamos yendo, veamos por transparencia, no por transparencia, sino los siguientes músculos, ¿no? Este que era el celestito, era el semiespinoso. Aquí están ya los del plano profundo posterior, ¿no? Recto posterior menor, mayor, oblicuo inferior. Ahora, acá, lo que se antepone vendría a ser el músculo esplenio de la cabeza, lo que está de verde. Ya se inserta en el labio superior de la línea nucal superior, también parte de la apófisis mastoides. Y acá tenemos al músculo complexo mayor, se lo conocía antiguamente, hoy en día el elevador de la escápula, ¿ya? Que se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y en el ángulo superomedial de la escápula, medialmente a lo que se inserta el homoideo. Ahora, al plano más superficial tenemos acá, al trapecio, que se insertaba acá, ¿no? En la línea nucal superior. Vean, ¿no? Este trapecio tiene tres porciones, una porción superior, una porción transversa y una porción inferior. ¿Ya? La porción superior me eleva el hombro, la porción media me jala para atrás el hombro y la porción inferior me deprime el hombro. Ahora, ¿qué más podemos mencionar en cuanto a los músculos? Todo lo que se encuentra anterior se encarga de la flexión de la cabeza. Todo lo que se encuentra posterior se encargan de la extensión de la cabeza. Y ya dependiendo su origen e inserción, pueden hacer combinaciones para rotar nuestro cuello, básicamente la cabeza, en distintas direcciones. ¿Ya? Recuerden, región anterior, flexión, región posterior, extensión. En la región anterior, bueno, antiguamente se le conocía como región flexor del cuello, se le conocía, tenía esa denominación. Ahora, por último, ahí se me fue, flexión, extensión, ya. En cuanto al origen de la inserción, a veces quizás sea confuso, ¿no? Dice origen de inserción, varía mucho en bibliografías, pero origen es del punto de donde se sustenta e inserción es el punto de donde se mueve. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podría poner acá? Nada. A ver, el trapecio. Origen vendría a ser la línea nucal, el ligamento nucal medio, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, vértebras torácicas, ¿no? En cuanto al trapecio, y su inserción vendría a ser en la escápula, en el borde superior de la espina de la escápula, en el acromio, etcétera, etcétera. ¿Ya? El origen vendría a ser acá, ¿no? Porque es el punto más fuerte. Y la inserción vendría a ser acá, porque el origen atrae a la inserción. Entonces se imagina el movimiento, ¿no? De retracción del hombro o elevación o depresión del hombro. ¿Ya? Entonces ustedes ya tengan la imaginación de que intenten estudiar, digamos, cuál es la función que cumple el músculo, digamos, de dónde a dónde va. Y entonces ahí ya pueden deducir cuál es su origen, cuál es su inserción. Pero hay algunos músculos que puede variar esto. Es por eso que algunas literaturas varía en cuanto a su origen y inserción. ¿Y cuáles son? Son los... ¿Dónde está? Escalenos. ¿Ya? Estos músculos
podemos decir, ¿no?, que su origen se encuentra acá, ¿no?, en las vértebras cervicales, en las apófisis transversas, y su inserción se encuentra acá. Pero, ustedes me dicen, ¿por qué acá no? Pero a ver, si decimos esto, lo siguiente. Si su origen se encuentra en las costillas y se inserta en las vértebras cervicales, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué movimiento cumple? Podemos decir que mueve el cuello hacia lateral, ¿no? Es lo que deducimos, ¿no? Porque se contrae ya la columna, la vértebra cervical ya se contrae para lateral, pero no siempre. Hay músculos antagonistas que mantienen al cuello, a la columna cervical muy firme, entonces cambia su origen e inserción. El origen vendría a convertirse acá, las vértebras cervicales, y su inserción vendría a pasar a ser las costillas. Y acá, ¿qué función vendría a cumplir? Una función respiratoria. O sea, la contracción de los músculos escalenos ayudan en la respiración. Más específico en la inspiración, o sea, inspira de meter aire forzada. Cuando metemos aire de forma fuerte, más vigorosa. ¿Ya? Por eso también se le conoce como músculos respiratorios. Y con eso ya terminamos con los músculos del cuello. Creo que tenía un poco para reconocer. A ver si tengo a ver si hoy está diapo. No lo juzguen. A ver. ¿Creen poder reconocer músculos? ¿Unos cuantos? ¿Quieren intentar? ¿Me escuchan? ¿Alguien está ahí? Va, ¿se durmieron? Mañana. Ya está bien que repasen entonces. ¿Ya? Entonces ya, más o menos ya tienen una idea básica de cómo está